5 años de Mundo 2020. Por eso hoy con nosotros 5 nuevos rostros para aportar luz sobre las realidades de América Latina y el Caribe. Nuestra región vive tiempos marcados por un contrapunteo entre fuerzas, procesos y gobiernos partidarios de cambios progresistas, de justicia social, de lucha contra la exclusión y la pobreza, y aquellos anclados al modelo neoliberal, allegados a un discurso de extrema derecha que capitaliza el descontento a favor de un esquema económico, social y político esencialmente conservador. En ese contexto, caracterizado por la crisis de todos los paradigmas, el embate de fenómenos naturales, el aumento de la violencia y del crimen organizado y un comportamiento negativo de las economías, el conflicto histórico, dominación pro-oligárquica versus transformación progresista emancipadora, continúa determinando el curso de la historia latinoamericana y caribeña con un signo cada vez más fuerte de inestabilidad. Los ciclos políticos se hacen más cortos, sofocados por el voto de castigo. La judicialización y la mediatización de la política gana más importancia y la concertación regional apenas se resiste en medio de una puja entre la voluntad soberanista latinoamericana de algunos gobiernos y la apuesta panamericana neoliberal de otros. Gobiernos de diferentes tendencias conforman un mapa político plagado de antagonismos, mientras en países como México, Venezuela, Brasil y Colombia, gobiernos progresistas colocan en un lugar privilegiado de su proyecto la justicia social. Para conocer más sobre este escenario, investigadores del Observatorio Político sobre América Latina y el Caribe conversarán en este programa sobre los 5 procesos nacionales de marcado interés. No digo más, que sea mi colega Richard Ruiz, el moderador de este debate joven y profundo, quien siga adelante. Gracias, Mejías. Y efectivamente doy la bienvenida a nuestro estudio en Mundo 2020 a Leonardo Díaz, Amalia Pérez, Alejandro Rosés, Amanda Martínez y Alejandro Rodríguez, todos estudiantes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el Observatorio Político sobre América Latina y el Caribe, que es una plataforma permanente de investigación nacida específicamente en 2020 durante la pandemia de COVID-19. Fue creada en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales por el doctor en Ciencias Históricas Elio Fidel López Velaz. Ahora, tras casi 4 años de labor ininterrumpida, el trabajo sigue descansando de manera fundamental en el quehacer investigativo de los estudiantes, quienes por supuesto dan seguimiento a la evolución de la realidad política latinoamericana y caribeña, y siempre desde una perspectiva crítica, valorativa, con énfasis también en lo que es el contexto político y geopolítico. Yo les quisiera preguntar, ¿qué tal ha sido para ustedes esta experiencia? Bueno, realmente sí hay un interés particular en la región de América Latina porque además de ser el entorno natural e histórico de nuestro país, eso determina que sea una prioridad para la política exterior cubana y una necesidad nacional. Ha sido una experiencia enriquecedora, en mi caso, me ha permitido crear un grupo de habilidades como investigador que en el caso de la especialidad de nosotros, que es Relaciones Internacionales, o sea, que te prepare en redacción científica, en las técnicas de investigación, es bastante enriquecedor. Ahora, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de 5 países. ¿Cómo pudiéramos definir de manera sucinta el panorama nacional de estas naciones en la actualidad? Y propongo comenzar con Ecuador y específicamente contigo, Leonardo, que eres el que te dedicas a este país, tras el ascenso electoral de Daniel Noboa, que para muchos, por supuesto, estaba llamado a ser el presidente de la concordia. Pero la sociedad ecuatoriana ha transitado hacia una profundización de la violencia social y política. Eso es lo que hemos visto en los últimos meses. ¿Qué factores han determinado, en tu opinión, este escenario? Bien, para comprender el panorama político ecuatoriano hay que observar los actores fundamentales que se mueven en él. En el caso específico de Noboa, él va a ser un representante de una burguesía muy mezclada al sector agroexportador, la cual venía gobernando desde 2017 con la salida del poder de Rafael Correa y venía impulsando una agenda neoliberal. Esta va a tener fuertes dificultades en los últimos años, sobre todo durante el gobierno de Lasso, en la cual no va a poder gobernar de una manera correcta porque se van a dar fuertes diferencias entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Al existir un problema de ingobernabilidad en el país, esto va a llevar a que el problema de la criminalidad aumente considerablemente en Ecuador. Entonces, con este desarrollo de la criminalidad, la población quería algo distinto. Se da un proceso electoral marcado por la violencia, en el cual es asesinado uno de los principales candidatos
el cual Fernando Villavicencio era un enemigo del correísmo. Los medios de comunicación ecuatorianos presentan la muerte de Villavicencio mezclada con elementos de la corrupción y demás que se había dado en algunas figuras del correísmo, y con una fuerte ofensiva mediática consiguen que Daniel Noboa, que era un hombre que se presentaba como un outsider, una persona ajena a la política tradicional, lo cual no es cierto, pero lo presentaban de esta forma, gane las elecciones. Y a partir de ahí rompe con este discurso original de que usted hablaba, en el cual venía presentándose como un hombre pasivo, un hombre tranquilo, y por el contrario tiene una política muy agresiva, intenta implementar en el Ecuador una agenda de mano dura, una agenda muy rupturista con el status quo, en la cual enfrenta de una manera muy fuerte tanto al crimen organizado como a la propia izquierda ecuatoriana, con un proceso de persecución muy fuerte que se da y tiene su expresión más visible en el asalto a la Embajada de México, con el objetivo de tomar prisionero a Jorge Glass. Bueno, este es el panorama en Ecuador, que definitivamente ha tenido la profundización de una crisis sociopolítica en estos últimos meses. Propongo entonces ahora pasar a otra de las naciones clave, digamos, en la región, que es El Salvador. Y es la controvertida estrategia de Nayib Bukele, la que ha generado tanto debate, tanta polémica también en los últimos meses. Amalia, ¿podrías caracterizar brevemente este proceso político que se ha dado en la nación salvadoreña? Sí, bueno, Nayib Bukele emerge dentro de la crisis que existía para 2019 en El Salvador como una figura novedosa y ajena a la política tradicional. ¿Por qué está dado esto? Por las grandes condiciones de exclusión social que llevan a que muchos jóvenes en situación de marginalidad tengan que ir hacia las maras como una manera de, digamos, salvarse a ellos mismos, a sus familias. Y una vez que estas pandillas se vuelven un fenómeno nacional, crean una profunda crisis de inseguridad. También los partidos políticos tradicionales ven sus propuestas muy afectadas debido a los grandes escándalos de corrupción por los que estos pasaron y, digamos, el agotamiento de lo que ellos representaban. Esto deja un nicho para que se alcen nuevas propuestas que rompen el status quo, que eso es lo que pretendía hacer Bukele. Ahora, Bukele se presenta a sí mismo como una figura profundamente mesiánica, como un centro de poder en el mismo medio de su proyecto político. Para conseguir esto, él fue centrando de forma paulatina y gradual todas las figuras del Estado dentro de sí. Aquí vemos una fuerte, digamos, centralización en lo que es el Ejecutivo, la Policía, las Fuerzas Armadas y la mayoría de los escaños en la Asamblea Legislativa. A Bukele no les representa ningún problema utilizar métodos que pueden llegar a ser hasta ilegales, como fue la irrupción en la Asamblea Legislativa en el 2020 y la reelección en el 2024, cuando la Constitución señala específicamente que la reelección presidencial es ilegal. El hecho de que haya llevado una política de seguridad tan fuerte y unido a su lucha contra la corrupción y la manera en que presenta el orgullo nacional, que lo exalta hasta niveles insospechados, también hizo que obtuviera muchísima popularidad y muchísima credibilidad ante los ojos del electorado. Alejandro, voy contigo entonces. La revolución bolivariana vive hoy un momento complejo, marcado por desafíos políticos y económicos. Y todo esto, por supuesto, en un contexto de elecciones presidenciales. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los factores claves que determinan esta situación que hoy acontece en Venezuela? Las elecciones presidenciales, que serán el próximo 28 de julio, enfrentan a dos principales fuerzas. Por un lado, el gobierno bolivariano, que busca la reelección de Nicolás Maduro por tercera vez, y por el otro lado, la oposición venezolana, que es la oposición tradicional al gobierno bolivariano, que se presenta como la coalición Plataforma Unitaria y que busca, hay que decir, de que ha habido un cambio de estrategia para este proceso eleccionario en la oposición venezolana, porque ahora sí se decide presentar por lo menos el núcleo más fuerte de la oposición venezolana hacia a las elecciones presidenciales, y ese cambio de estrategia es lo que determina la particularidad de este proceso político. Ahora hay que decir que esa oposición venezolana, su líder, María Corina Machado, se encuentra ahora mismo inhabilitada por la Contraloría General de la República. La oposición venezolana ha decidido poner a un diplomático, un ex diplomático, Edmundo González, que intentará capitalizar el voto opositor en Venezuela y de cierta manera también capitalizar el descontento que ha habido hacia la situación económica en Venezuela en los últimos años. Ahora, en cuanto al gobierno de los Estados Unidos, hay que decir también que ha habido determinados cambios
y ha habido una política de flexibilización de las sanciones que aplica hace más de 10 años Estados Unidos contra Venezuela. Las sanciones siguen, Venezuela sigue bloqueada por Estados Unidos, sin embargo Estados Unidos ha otorgado determinadas licencias para que Venezuela aumente o recupere su producción petrolera, los cuales están determinados principalmente por intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región y por intereses en el mercado petrolero de Estados Unidos, que de cierta manera han supuesto un respiro para la economía venezolana y para la recuperación de la industria petrolera. Vámonos ahora al vecino más cercano de Venezuela, que es Colombia. Hoy se habla de la Colombia de Petro. Pero la realidad es que Petro ejerce su presidencia en un país marcado por factores históricos y estructurales difíciles de cambiar, se pudiera decir. ¿Podrían brindarnos una valoración al respecto? Y me interesa escucharte, Amanda, porque estudias específicamente el país dentro del observatorio. Bueno, inicialmente hay que tener en cuenta que la llegada a la presidencia de Gustavo Petro en 2022 fue la primera vez en que un líder progresista llegaba a la dirección del gobierno en Colombia. Y esto estuvo determinado fundamentalmente por 3 factores claves que coexistían en el territorio nacional en ese momento. Por una parte, la agudización de la crisis social, que tuvo como consecuencia el incremento de la violencia en el país por el incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, la producción de nuevas subjetividades en la población a partir de estas consecuencias de la crisis social y el acertado liderazgo de Petro al proyecto progresista que logró consolidarse de cara a las elecciones de 2022 en el pacto histórico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aun cuando el surgimiento de la opción progresista fue resultado de la concentración de malestar social, este no ha logrado consolidarse como partido político. Y esto va a estar determinado fundamentalmente por las limitaciones propias del proyecto progresista y por la fuerte campaña que ha desarrollado la oposición desde la llegada a la presidencia de Gustavo Petro en 2022. Entre las limitaciones internas destaca la escasa capacidad de movilización popular que tiene el gobierno, la no existencia de una organización política que sustente el diseño progresista y los mecanismos de control estatal que persisten después de tantos años de políticas neoliberales en el país y que limitan constantemente estos proyectos que está teniendo el gobierno de Gustavo Petro. Y hemos elegido estos países y estos temas específicos, lo que no quiere decir que otras regiones o que otras naciones de la región pues también destaquen por la importancia estratégica que tienen. Y para eso me gustaría adentrarnos un poco en Argentina, porque Argentina también es un caso muy particular dentro del contexto latinoamericano. Alejandro, el triunfo electoral de Milei representó un importante punto de giro en el panorama político argentino. Para unos, este escenario era improbable y para otros fue, digamos, el detonante de un súbito y radical cambio en este país. ¿Qué ha ocurrido en realidad, en tu opinión? Bien, hoy Argentina vive un proceso de extrema derecha personificado en la figura de Javier Milei y su bloque político La Libertad Avanza. Su triunfo electoral encuentra su explicación en 3 razones fundamentales. La primera es una profunda crisis de las estructuras económicas argentinas que, con una inflación altísima, un profundo estancamiento productivo y una elevada tasa de pobreza, impacta fundamentalmente en los sectores de la clase baja y la clase media. La segunda causa sería una deslegitimación de las fuerzas políticas tradicionales, tanto de izquierda y derecha, y que esto se debió fundamentalmente a la muy mala gestión de gobierno y la incapacidad de estos 2 gobiernos para solucionar la crisis económica argentina. Y en tercer lugar, el posicionamiento de Javier Milei como una novedosa tercera vía que promete solucionar todos los problemas que sufren los argentinos, con un discurso marcadamente populista, anticasta, contra el Estado argentino y contra la institucionalidad democrática argentina. Javier Milei logró aglutinar el sentir de millones de argentinos que se encontraban profundamente afectados por la crisis económica. Ahora les propongo ir a una breve pausa. Yo me quedo pensando si todos coinciden con las visiones de sus compañeros. Eso me resulta interesante. Y me pregunto también en qué medida se entrecruzan o no estas realidades particulares y cómo afectan de conjunto al escenario político regional. Así que piensen sobre estos elementos y regresamos entonces en unos segundos. Usted siga con nosotros en Mundo 2020.
¿Se agudiza la disputa entre las izquierdas y las derechas hoy en la región latinoamericana? Ambas posiciones pasan por una fuerte crisis de los paradigmas y por lo tanto vale preguntarse, ¿hacia dónde van nuestros países vecinos? Jóvenes en plena formación, pero ya interesados en el análisis político, han expuesto hoy aquí en Mundo 2020 sus visiones sobre las realidades particulares de Ecuador, El Salvador, Venezuela, Colombia y Argentina, a partir de conocimientos que han consolidado en el Observatorio Político sobre América Latina y el Caribe, una experiencia académica del Instituto de Relaciones Internacionales. No dudo que haya otros puntos de vista sobre estos temas, pero vamos otra vez con ellos. Adelante, Richard. Voy a dinamitar un poco el orden con el que veníamos. Prefiero comenzar ahora con aquellas naciones en las que, en mi opinión, el panorama es más desesperanzador. Alejandro, comienzo entonces contigo y con el presidente argentino Javier Milei, que sin abandonar su estilo y tono discursivo ha corregido tácticas y estrategias frente a un panorama que le impone importantes puntos de contención. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los escenarios más probables del devenir político argentino en el corto y mediano plazo? Bien, antes de hablarte de los escenarios, hay que destacar que Javier Milei alcanzó la presidencia argentina con una profunda debilidad parlamentaria. Esto lo ha obligado a tener que sentarse a negociar con las fuerzas de la oposición para lograr conseguir apoyos y poder implementar su plan de gobierno. Y aunque este se ha visto matizado y ha sido limitado en algunos aspectos, se debe tener en cuenta que aún conserva un profundo carácter neoliberal. Entonces, en cuanto a los escenarios, en el corto plazo, se debe prestar mucha atención a la ley Ómnibus, que es el principal proyecto legislativo que tiene el presidente argentino en estos momentos y que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación del Congreso argentino. Ahora, en estos momentos, se encuentra siendo sometido a negociaciones en el Senado y aunque se encuentra medio que estancado porque todavía no hay un consenso en cuanto a aprobarlo y puede que surjan todavía algunas modificaciones, es muy probable que en un corto plazo la ley salga. Mantiene el mismo espíritu de ajuste y de shock que la primera versión que fue presentada por Javier Milei. Y en el mediano plazo, yo creo que debemos prestar atención a las elecciones legislativas que se desarrollarán en el 2025, donde es muy probable que la fuerza política Javier Milei, La Libertad Avanza, adquiera más bancadas en el Senado, en detrimento de las fuerzas de izquierda y las fuerzas de derecha tradicional de la Argentina, que hoy controlan la mayoría de las bancas del Senado. Y esto es muy importante porque no es para nada lo mismo un Javier Milei sin el control del Senado que un Javier Milei con el control del Senado. Volvamos a Noboa, que algunos autores lo acusan de emplear como instrumento político el estado de excepción. Sin embargo, la violencia delincuencial y el crimen organizado son un hecho irrefutable en el panorama actual de Ecuador. ¿Cómo evalúas, Leonardo, esta complejidad y qué puede pasar en lo adelante tal vez? Bueno, para emitir un escenario, un criterio sobre un posible escenario en Ecuador, hay que ver primero los problemas estructurales de la sociedad ecuatoriana, en las cuales las instituciones públicas no tienen una fuerte credibilidad ante las masas. Existe un elevado nivel de desigualdad dentro del país y una fuerte pobreza que ocupa a buena parte de la población, la cual en no pocas ocasiones tiene muy pocas posibilidades de supervivencia fuera de un sector criminal que es muy fuerte y muy lucrativo en el país. Ecuador además se ha visto hoy Ecuador forma parte como un hub del mercado del narcotráfico en Sudamérica, en el cual hoy se aupan las drogas de América del Sur en el Ecuador y desde ahí se transportan hacia los mercados de consumo. Esto crea un caldo de cultivo muy difícil de controlar para el Estado, en el que además un sistema carcelario que vive grandes dificultades, con un fuerte hacinamiento y un nulo orden dentro del sistema carcelario, provocan que la criminalidad en el país sea un problema muy difícil de controlar. Sería prudente pensar que el gobierno de Noboa va a centrar todos sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado, producto de que este es el problema más fuerte que vive hoy la sociedad ecuatoriana y es el que más le va a permitir capitalizar apoyos con vistas a una posible reelección en el año 2025. La cual él ha manifestado que es su intención, o sea, él quiere reelegirse, pero lo que posiblemente pudiera determinar si es capaz o no de reelegirse será si su estrategia en materia de seguridad tenga éxito. Regresamos a El Salvador, Amalia. Aunque el gobierno de Bukele sigue gozando de popularidad, veníamos comentando sobre esto en el momento anterior,
la cual esgrime como argumento para, digamos que ampliar y profundizar sus estrategias fundamentales. Son muchas las denuncias que desde diferentes organizaciones, desde la sociedad civil también cuestionan de manera creciente su manejo del poder. ¿Hasta dónde se puede estar configurando una oposición de peso al buquelismo? ¿Y cómo avisoras tal vez en el mediano plazo la evolución de esa confrontación? Bueno, la cuestión de los derechos humanos realmente desde el inicio del proyecto Bukele no ha sido un elemento central de su proyección política, sobre todo por la primacía que tiene la resolución de la crisis de seguridad. Ahora, una vez que esta crisis de seguridad vaya disminuyendo la percepción que tiene en las personas, claro, no se va a eliminar completamente porque Bukele ataca las consecuencias y no las causas de esta crisis. Por lo tanto, la violencia se va a seguir reproduciendo. Sin embargo, cuando esta crisis empiece a, digamos, eliminarse un poco esta percepción en la población, va a empezar a reclamar las faltas económicas que existen, sobre todo relacionadas con el ascenso de los precios de la canasta básica. Ahora, el mantenimiento del régimen en excepción también es otra arista importante a analizar porque le ha dado a Bukele las capacidades completas para él hacer y deshacer en El Salvador con respecto a la cuestión de los derechos humanos y las garantías constitucionales. A mediano plazo pudiera traer un accionar mucho más profundo de las organizaciones sociales en El Salvador. Claro, estas organizaciones aún no cuentan con un nivel de concatenación completamente profundo ni completamente realizado, por tanto, pudiera traer muchas más dificultades a la hora de trazarse un plan de acción conjunto. Con respecto a los partidos políticos tradicionales, se percibe una reorganización al interno de estas con el objetivo de volverse a ser competitivos dentro de la arena política salvadoreña. Sin embargo, aún no se evidencia la emergencia de ningún líder, ni se ve que a mediano plazo las diferencias ni entre estos mismos partidos ni al interno de estos se puedan solventar. Por tanto, una oposición de peso al buquelismo a mediano plazo parece ser muy poco probable. Habría que esperar entonces. Y he dejado a Colombia y a Venezuela para el final. Petro está en medio de un intenso accionar opositor en contra de su gobierno y el negativo efecto de factores históricos y coyunturales también median toda esta situación. En Venezuela, por otra parte, se vive una intensa campaña política, económica y mediática contra la revolución bolivariana. ¿Cómo ven ustedes, Amanda, Alejandro, el futuro cercano para el gobierno progresista colombiano y los principales retos del chavismo en esta contienda política? En Colombia, partiendo del contexto político actual, se evidencia la necesidad de una profunda reforma del Estado y su institucionalidad, que hasta ahora ha sido imposible por la poca capacidad política que ha tenido el gobierno, determinado fundamentalmente por los mecanismos que lo frenan para llevar adelante todas las reformas que ha propuesto el proyecto progresista. En este escenario, teniendo en cuenta todas estas limitaciones que ha tenido en el Congreso los proyectos de reformas, lo que pudiera ser una mejor estrategia en lo adelante sería el aprovechamiento del Programa Nacional de Desarrollo de Colombia, que sí fue aprobado por el Legislativo, y también sería una buena estrategia para Petro aprovechar las coberturas que le da el régimen presidencialista que existe en Colombia. Lo que sí es importante tener en cuenta es que resulta complejo de cara a las elecciones de 2026 establecer un pronóstico, teniendo en cuenta que de la capacidad del gobierno para poder llevar adelante estas reformas no depende únicamente el mantenimiento del diseño progresista hacia estas elecciones, porque es muy fuerte la campaña de la oposición por generar una matriz de opinión negativa en torno a la figura presidencial, a todas las reformas y al proyecto progresista en sí, por representar una alternativa a tantas décadas de sistema neoliberal en la nación suramericana. Hay que decir que Venezuela en los últimos 10 años ha atravesado una situación económica muy difícil, una crisis económica muy pronunciada, con altos niveles hiperinflacionarios, con una caída del Producto Interno Bruto de casi 3/4 partes, y que han estado causadas principalmente por, en su momento, la caída de los precios de las materias primas, las sanciones del gobierno de Estados Unidos, problemas también en la industria petrolera, problemas macroeconómicos. Y entonces, pero sin embargo, en los últimos 2 años hay que decir que el gobierno venezolano ha logrado darle un vuelco a la situación y ha habido una ligera recuperación económica, ha habido
una recuperación económica del Producto Interno Bruto, se logró detener la hiperinflación en Venezuela, ha habido una recuperación del salario ligera de los trabajadores y todavía se mantienen lejos de los niveles del año 2013, pero hay perspectivas positivas en cuanto a este sentido. Y sobre las deudas con los sectores sociales, teniendo en cuenta este periodo de crisis económica, hay que también decir de que ha habido un deterioro de los servicios públicos, del salario de los trabajadores, de las misiones sociales, que son un soporte de la revolución bolivariana. Y yo pienso que ese es un reto, que a medida que se logre la recuperación económica en Venezuela, el chavismo, el gobierno bolivariano, debe lograr recuperar las misiones sociales y aquello que ha sido un sustento de la revolución bolivariana. Bueno, yo estoy muy satisfecho con las valoraciones que nos han ofrecido ustedes. Pero también nuestro presentador principal yo creo que está queriendo preguntar algo antes del cierre del programa. Así que si ustedes no tienen ningún inconveniente, que yo pienso que no, son tuyos los estudiantes, Mejías. Adelante. Es algo muy breve porque no nos queda mucho tiempo. Al presentar el programa yo hablaba de conflicto histórico, dominación pro-oligárquica versus transformación progresista emancipadora, que continúa determinando el curso de la historia latinoamericana y caribeña y hoy con un signo aún más fuerte de inestabilidad. El panorama que ustedes han dibujado es complejo, es diverso, a ratos preocupante, pero también a ratos esperanzador. ¿Habría en vuestra opinión reservas de esperanzas de transformación social y justicia o será una eterna sucesión de ciclos de izquierdas y derechas? ¿Cómo lo ven ustedes desde su visión joven? Es muy probable que sigamos viendo siglos de izquierda y de derecha. Esto se debe fundamentalmente a la inserción periférica de nuestra región en el sistema mundo y su dependencia a los cambios que se producen en el centro de dicho sistema. A pesar de ello, hoy se ve que existe una población, sobre todo una juventud muy vinculada y conectada a los problemas globales y locales. En un contexto y un escenario de crisis sistémica, donde todos los paradigmas se agotan muy rápidamente, el acceso a las informaciones y la capacidad de movilización y organización a través de las plataformas digitales han sido factores que han propiciado el surgimiento de nuevos movimientos sociales, dando lugar a una generación que parece menos proclive a aceptar estos nuevos ciclos de opresión y se encuentra más a favor de cambios innovadores y soluciones innovadoras y colaborativas y comunitarias. Yo también quisiera decir algo. Hoy el escenario no es el más desesperanzador. En el siglo pasado hubo momentos aún peores para la izquierda. Si bien este es un momento en el que se da un ciclo fuerte de derechas, en el cual las fuerzas populistas tienen una ofensiva que ha resultado ser muy exitosa, aún la izquierda debe encontrar en estos momentos puntos de unión, debe reestructurarse, repensarse, buscar nuevas formas de proyectarse. Este es un momento de repensarnos hacia adentro, es un momento de tomar fuerzas para seguir hacia adelante con una nueva estrategia en la cual podamos hacerle un hueco a esa derecha, a esa fuerza conservadora y avanzar hacia una sociedad mejor en América Latina y el Caribe. Gracias por aceptar este desafío del Mundo 2020. Esta ha sido una emisión especial de Mundo 2020 a propósito de nuestro 5º aniversario. Ha sido una experiencia enriquecedora compartir hoy la visión de los jóvenes sobre la actualidad latinoamericana y caribeña, un tema siempre presente en nuestros análisis. Búsquenos en nuestras redes sociales. Aquí les dejo nuestras direcciones. Nos vemos la próxima semana.